Celebramos la Eucaristía, es el tercer domingo del tiempo de Adviento. Saben que ya estamos en el ciclo B de lecturas. Y en el ciclo B solemos leer el Evangelio según San Marcos. Lo que pasa es que Marcos solo tiene 16 capítulos nada más, en comparación con Juan, que tiene 21, Lucas tiene 24, si no me equivoco, y luego Mateo, que es el más largo, tiene 28 capítulos. 16 capítulos no son suficientes para todo el año, y en ocasiones vamos a estar tomando Evangelio según San Juan, como es el caso de hoy, que nos va a hablar directo de la teología de San Juan. Pero veamos lo que es la liturgia de la palabra de hoy. La primera lectura del libro del profeta Isaías, ya hemos dicho que Isaías es el profeta del tiempo de Adviento. ¿Por qué es el domingo del gozo, el domingo del gaudete? Si escuchamos la primera antífona, así era como comenzaba: alégrate. Y ese alégrate de la primera antífona es extensivo a toda la iglesia. La invitación es que todos nosotros salgamos de la tristeza, la soledad, la depresión, la amargura, los miedos, todo eso que nos arropa en ocasiones y nos aparta de Dios, del resto de la humanidad y hasta de nosotros mismos en ocasiones. Entonces, ese alégrate tiene que resonar en nuestro corazón, porque no olvides que tú y yo somos los testigos de este Evangelio. Isaías, hoy hay que darle tiempo porque es realmente importante, es el capítulo 61, es el trito Isaías o el tercer Isaías, consolando otra vez a un pueblo que está en serias dificultades, que ha perdido todo tipo de esperanza, que se siente realmente abandonado. Si al menos reconocieran que Dios no los ha abandonado, que fueron ellos quienes pecaron contra Dios y se pusieron de espaldas a Dios y simplemente están cosechando lo que sembraron, esa es la idea. Mira cómo habla Isaías, está hablando de él mismo porque él es el profeta, pero igual está hablando de cualquier otro profeta, por lo tanto también está hablando de ti, porque por el sacramento del bautismo tú eres profeta. Pero sobre todo está hablando del profeta por excelencia. Uno podría pensar en Juan el Bautista, que es el profeta que unifica y divide los dos testamentos, pero no está pensando está pensando en alguien más grande que el Bautista, y ese es el Mesías prometido, Jesús de Nazaret. Esta primera lectura la conocemos por un evangelio que es muy popular entre nosotros. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor. Esa introducción la conocemos, porque este es el primer texto bíblico que Jesús lee en la sinagoga cuando comienza su ministerio público. Un día entra a la sinagoga, le entregan el libro de Isaías, lo desenrolla y lee este pasaje de Isaías 61. El Espíritu de Dios está sobre mí. Por lo tanto, si yo pretendo ser un buen católico, un buen cristiano, tengo que poder decir hoy con Elías y después con Jesús: el Espíritu de Dios está sobre mí. Para que lo que mueva mi vida sea la acción del Espíritu Santo y no mis complejos, mis miedos, mi deseo de grandeza y mis falsas ideas de mí mismo y del mundo que me rodea. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Cómo yo puedo notar, saber, reconocer si está o no está? En mis actos, en mis acciones, en mis palabras. Si lo que yo hablo y aconsejo a los demás se parece a la palabra de Dios, entonces yo estoy en camino de salvación y con la posibilidad de ayudar a otros a salvarse. Si lo que yo hago todos los días se parece a la acción de Cristo en su vida mortal entre nosotros, yo voy en camino de salvación. Pide entonces a Jesús que puedas tú hacer una introspección de tu vida y cuestionarte ambas cosas. Si lo que dices y haces se parece a lo que decía y hacía Jesús. Cuando el profeta Isaías habla de esta idea de que el Espíritu de Dios está sobre mí, tenemos que advertir que si alguien recibió a ese Espíritu y accionó de acuerdo a ese Espíritu, ese fue Juan el Bautista.
al referente, ¿qué es lo que decimos siempre? Que Jesús es la palabra encarnada, la palabra hecha carne, el Hijo de Dios hecho hombre, ese es Jesús. Que Juan entonces va a ser nada más y nada menos que la voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, pero que tú vas a ser el eco de esa voz y por ende testigo de ese evangelio. Pero es imposible que te conviertas en el eco de la voz de Dios si el Espíritu de Dios no está sobre ti. Si no te sientes realmente por Él amado, enviado, animado, es el dínamo que nos anima a la santidad. Cobijado por ese Espíritu en sus 7 dones y responsable de ese anuncio, de ese evangelio. Si de verdad recibes ese Espíritu, ¿qué debe pasar en tu vida? Que desbordas de gozo en el Señor, que te alegras con tu Dios, porque ese Dios te ha puesto, te ha vestido con un traje de salvación. A mí, cuando leo eso, me gusta pensar que fuimos vestidos con traje de salvación el día del sacramento del bautismo, no por la ropa que llevábamos, sino por lo que ese día recibimos. ¿Qué recibimos? Ser sacerdotes, profetas y reyes. Ser hijos de Dios, miembros de la iglesia, hermanos de Cristo y herederos del reino de los cielos. Toda esa fue la vestidura que se nos regaló en el sacramento del bautismo. Si faltara algo a esa investidura, entonces con el sacramento de la confirmación se nos revistió con las vestiduras de el que va a defender la fe como soldado de Cristo, revestido con la armadura y con el escudo del poder del amor de Dios en nuestros corazones. Ese Dios me ha envuelto con un manto de justicia. Y ahí me gusta ver ahí todos los sacramentos que la iglesia nos regala todos los días. En este caso especialmente el de la confesión, que para cada vez que cometamos pecados volvamos a casa, seamos perdonados y nos alistemos en la procesión que va al altar. Y en segundo lugar podamos comernos en verdad al Cristo que vive, para entonces poder cumplir con lo que ese Cristo manda en su corazón. Nos ha ataviado como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus ollas toda la vida sacramental. Y entonces lo que tiene que pasar después y todos los días de nuestra vida. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Nuestra vida católica, si no da frutos abundantes, que tú y yo podamos percibir, entregar a Dios a su tiempo y que sean semillas de salvación para otros, no tiene sentido. Nuestro paso por el mundo como católicos es para testificar, es para ayudar a otros a convertirse y a salvarse. Es para convertirnos tú y yo todos los días y entonces poder presentarnos ante los demás con un llamado de conversión. Primero, el estar alertas, como decía el primer domingo del tiempo de Adviento. Luego, el de conversión, como decía el segundo domingo. Y hoy, como testigo, que es lo que nos va a pedir este tercer domingo del tiempo de Adviento. El domingo del gaudete, el domingo del gozo. Me alegro con mi Dios. Y es interesante que el salmo responsorial de hoy, tercer domingo, responda a Lucas 1, o sea, al cántico del Magnificat. Eso es bello porque es la oración que brotó del corazón de María, que ya se cantaba en otra forma en el Antiguo Testamento y que por los siglos se seguirá cantando porque todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. A los hambrientos los colma de bienes,
A los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Nuestro corazón tiene que saltar de gozo con el alégrate de la hija de Sión, el alégrate de todos los hijos y las hijas de la iglesia verdadera, y el que tú tienes que dejar plantado hasta que dé fruto en el corazón de todos tus hijos. Segunda lectura muy interesante, San Pablo a los tesalonicenses. Pablo va a predicar a esta ciudad, pero no fue bien recibido. Básicamente los expulsaron a golpes, tuvieron que irse. Cierto que en el poco tiempo que se quedó allí logró implantar la verdad, habló muchísimo acerca de lo que era la segunda venida, pero al salir abruptamente no pudieron explicarse bien y las cosas no quedaron claras. Fue en el segundo viaje cuando por fin lograron llegar hasta Europa, pero no fueron bien recibidos. Por lo tanto, esta carta de San Pablo a los tesalonicenses, que es la primera que él escribe y el primer libro del Antiguo Testamento escrito, llega o nace para poder corregir aquello que no se pudo enseñar, para que las cosas quedaran claras, para instruir a ese pueblo, y entonces cuando reciben la carta empiezan a leerla y demás, las cosas cambiaron radicalmente y la iglesia comenzó a florecer allá en los pueblos de Tesalónica. Estén siempre alegres. Es la misma invitación del gaudete del tercer domingo. Estén alegres, sean constantes al orar, no desfallezcan, hermanos, manténganse en oración, den gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo respecto a ustedes. Pasé por ahí, les prediqué, les enseñé lo que pude, me tuve que ir, pero esta carta es la que los va a catequizar. Por favor, no pierdan sus buenas costumbres. Manténganse alegres, pero en el Señor, no con las salidas que del mundo, que son pasajeras. Manténganse alegres y sean constantes en la oración. Manténganse siempre unidos a Cristo en la oración, para que Él les permita mantenerse unidos unos a otros como iglesia verdadera, como familia de Dios, como pueblo elegido, como pueblo santo y como herederos del reino de los cielos. Sean agradecidos, den gracias a Dios. Pablo va a añadir de muchas maneras, por lo que tienen y por lo que les falta. Den gracias a Dios siempre y en todo momento, estén alegres, oren y den gracias a Dios. Va a ser la constante de Pablo en básicamente todas sus cartas. ¿Por qué es la constante? Por lo que dice ahí, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo respecto a ustedes, que estén alegres, que se mantengan en oración y que sean agradecidos. Mira qué belleza va a decir ahora en torno a la primera lectura que ya leímos. Por favor, no apagues el Espíritu Santo. O no entristezcas al Espíritu Santo, no contristes al Espíritu Santo, no desprecies las profecías, lo que se te ha enseñado, lo que se te ha hablado del amor de Dios, no lo desprecies, por favor. Examínalo todo, no rechaces nada, examínalo todo, por favor, y luego que lo examines todo bien, con lo que te sirva, te quedas. Es lo que pide Pablo, no pide más. Quédate con lo bueno, con lo que de verdad viene de Dios. Con eso es con lo que te tienes que quedar. Y te suplica Pablo hoy al presente, guárdate de toda clase de mal. No te contamines con el demonio, con el mundo, con la carne, con las pasiones bajas, con las ideologías que tanto engaño traen al mundo en el presente. No te contamines con esas porquerías. Que el mismo Dios de la paz te santifique totalmente, y fuera de eso no te hace falta nada más que estar en la presencia de Dios, alabando, bendiciendo, glorificando su nombre, creyendo, esperando en Él, confiando que está contigo y de tu parte, y que si algo faltara a tu salvación, Él lo va a añadir, porque lo que Él quiere de nosotros es justamente que nos convirtamos, que reconozcamos nuestro pecado, que pidamos perdón por el pecado en el sacramento de la confesión, que regresemos a comerlo vivo en la Eucaristía, para que entonces Él nos pueda perdonar. Y Él te llamó a ser fiel, y Él en ti va a realizar esa fidelidad. Es lo que más o menos va a decir San Pablo en esa carta a los tesalonicenses. El Evangelio según San Juan, aunque se supone que estamos en el siglo XX, sea Mateo, sea Marcos, según San Juan. Es Juan el Bautista el personaje de este tercer domingo.
Se va a presentar primero el prólogo de San Juan, porque es capítulo 1, versos 6 al 8 en primer lugar, y luego versos 19 al 28. El prólogo según San Juan. El prólogo al fin que dice que surgió un hombre enviado por Dios. Este se llamaba Juan. Este venía como testigo, exactamente igual que tú y yo. Venimos como testigos. Y somos testigos de Cristo. Testigos de la luz, dar testimonio de esa luz, para que todos creamos por medio de Él, por medio de Juan, no, por medio de Cristo, que es el centro de toda nuestra fe. Entonces mira cómo lo voy a explicar. Él no era la luz, Juan no es la palabra, Juan es solo la voz, él no era la luz, sino que él daba testimonio de esa luz. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran. Y es todo un interrogatorio. Esta es otra parte del texto. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó. No, yo no soy el Mesías. Le preguntaron entonces, ¿eres Elías? No, yo no soy Elías. ¿Eres el profeta? Yo no soy el profeta. Y empezaron a incomodarse. Pues estás haciendo lo que no te corresponde. No eres el Mesías, no eres Elías, no eres el profeta, no eres nadie. ¿Qué haces hablando como hablas, predicando como predicas, enseñando como enseñas? Incluso, ¿qué haces tú haciendo los signos, prodigios y milagros que haces? Y encima quieres bautizar. Espérate, que yo estoy bautizando con agua, nada más. Estoy predicando como vos la palabra que Dios pone en mis labios y enseñando lo que Dios en mi corazón pone. Yo no estoy haciendo nada que Dios no me pida que haga, pero no soy el profeta, no soy el Mesías, no soy Elías y tampoco soy el profeta. Relájense. Cierto que estoy bautizando en el río, pero es un bautismo de conversión, bautismo de agua. Eso ni siquiera es un bautismo, es, por decirlo así, el asomo, la semilla de lo que será el verdadero bautismo en el fuego y en el Espíritu. Pero ese bautismo no lo hago yo. Y es donde viene la frase concebida: detrás de mí viene otro, que aunque existía antes, viene después, y yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de sus sandalias. Esa frase que aparece muchas veces y es hermosa de entender. Juan solo quiere que hoy entendamos que no debes dejarte engañar por nadie, que nadie puede intentar ocupar el lugar del profetismo en tu vida, porque el profeta por excelencia es Cristo Jesús, el Mesías es Cristo Jesús, Elías que vuelve es Cristo Jesús, y Cristo es norte, centro y guía. ¿Por qué Juan habla de esa manera? Porque ya en su tiempo habían sectas, porque sus mismos discípulos ya querían que él fuera el Mesías y ya estaban rechazando a Jesús, porque ya había divisiones y problemas. Y Juan sabía que la iglesia de Cristo no era de divisiones, ni de problemas, ni de falsos profetas, ni de idolatrías, que era la iglesia de la verdad, con un solo Señor, un solo Dios, un solo pastor, una sola fe, todo uno, porque Cristo es solamente uno y en Cristo no hay división. Nosotros podemos estar realmente divididos de una manera, pero en Cristo no hay división. Y es lo que Juan quiere que sus discípulos aprendiesen en aquel momento y que tú y yo aprendamos para el resto de nuestra vida. No podemos creer en sectarios, en divisiones, en falsos profetas, en ideologías de esas tantas que nacen y mueren. No podemos creer en eso, porque tú y yo somos los hijos amados del verdadero Dios, miembros de la verdadera iglesia, y nada ni nadie de ese Dios nos puede separar. Yo bautizo con agua, Él bautizará en el fuego. ¿Qué vas a pedir a Dios en el tercer domingo del tiempo de Adviento? Bautízame, Señor, en el fuego de tu Espíritu Santo. Lléname, Dios, con tu poder misericordioso. Arranca de mi corazón lo que no te pertenece. Libérame de infidelidades, de odios, de rencores, de espiritismos, de brujerías, de dioses falsos, de mentiras, de doble vida, de vagancia, de pereza, de dejadez, de soberbia, de orgullo, de vanidad, de celos. Arranca toda esa basura de mi corazón, Señor, para que yo pueda parecérteme en algo y ser tu verdadero testigo. Vamos a ser bautizados en el fuego de ese Espíritu
Espíritu Santo y no permitamos que nada ni nadie de ese amor verdadero de Dios nos pueda apartar. Si rezamos de esa manera, le pedimos al Señor del Adviento: Jesús, ven Salvador, quédate con nosotros y ayúdanos en el proceso para que igual podamos ayudar a otros. Y lo demás vendrá por añadidura.